Para concluir, vamos a tener aquí un pequeño ejemplo, otro caso más. Lo voy a leer. Dice, este es un caso real, lo que ocurrió en Colombia años atrás. Una mujer acude con su hija de 10 meses, donde un médico, quien diagnostica que la menor está desnutrida, tiene neumonía y le indica, ¿no?, que debe ser internada de forma inmediata esta niña, ¿no?, ya que su vida estaría corriendo peligro, ¿no? La mujer en este caso pertenece a una iglesia evangélica, toma a su niña, regresa a su casa, conversa con su marido, que también forma parte de la iglesia, y ambos deciden que no debe ser llevada al hospital, ¿no? Las razones, bueno, de acuerdo a algunas iglesias cristianas, no es posible, por ejemplo, que una persona pueda recibir sangre de otra persona, ¿no?, una transfusión de sangre. Entonces, en ese sentido, ante la posibilidad de que con el internamiento se dé esa situación, es que los padres decidieron no llevar a su hija al hospital, ¿no? Bueno, este caso justamente llega luego ante un juez para poder resolver esa situación, ¿no? En ese sentido, se podría advertir claramente la colisión de dos derechos, ¿no? Por un lado está el derecho a la salud de la menor, que aparentemente se vería muy afectado por esa situación, y por otro lado está lógicamente la libertad de culto o la libertad de religión, ¿no? Entonces, claro, si hacemos la evaluación, ¿no?, haciéndolo un poco más rápida, podríamos llegar, ¿no?, a considerar, ¿no?, que, claro, internar a la menor, ¿no?, es una medida idónea, ¿no?, es una medida necesaria dadas las condiciones, así que llegamos al su principio de ponderación o al principio de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? ¿Qué tanto se verá mediada, qué tanto se verá afectada la libertad de religión, ¿no? Por un lado, como en el caso anterior, pues tampoco se está prohibiendo la manifestación religiosa de la familia, ¿no?, los padres. Simplemente no se está señalando la necesidad de internar a la menor en el hospital. Si bien es cierto que cabría la posibilidad, ¿no?, de que en algún momento reciba alguna transfusión de sangre, ¿no?, pero en todo caso no se está, digamos así, afectando de manera directa, ¿no?, la libertad de religión. En todo caso, claro, podríamos pensar igual que en el ejemplo anterior, que habría una afectación moderada, ¿no?, por último, ¿no? Si quieren, algunos podrían hasta pensar en que leve, ¿no?, pero otorgámosle el puntaje 2 para pensar que hay una afectación moderada a la libertad de religión. Pero si hablamos de el caso del cuadro que destacan los médicos, dice neumonía, deshidratada, ¿no?, desnutrida, ¿no?, etcétera. Entonces, evidentemente, su cuadro es apremiante, con lo cual sí podríamos pensar que si no se le interna, se afectaría de manera severa la salud, incluso podría llegar hasta fallecer, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que decir, bueno, un 3 como, digamos, ¿no?, número que corresponde al derecho a la salud, ¿no? Por lo tanto, sería, ¿no?, posible que se obligase a la menor a ser internada, ¿no?, aún contra la voluntad de los padres, porque finalmente, ¿no?, está considerándose que se justifica en esta circunstancia esa medida, ¿no? Este ejemplo es interesante porque nos permite llegar a un último punto que quería comentar en esta parte, ¿no?, de desarrollo de este tema, y es que si hacemos algún matiz en el caso, podríamos obtener otra situación. Supongamos que ahora ya no es una menor de 10 meses que viene con su madre, sino que es una persona adulta, ¿no?, de 40 años, etcétera, que acude al hospital, se le diagnostica un cuadro similar, de repente neumonía, pulmonía, qué sé yo, ¿no?, y otros males, y el médico le dice, bueno, usted tiene que internarse ahora mismo, ¿no?, porque su vida corre peligro, ¿no? Y efectivamente en este caso, supongamos, es ahora un miembro también de una comunidad evangélica y por lo tanto pues no quiere, ¿no?, bajo ningún punto de vista, quedarse en el hospital, ¿no? Entonces esto sí afecta, de hecho, o cambia la situación, porque ya no es una menor que depende de sus padres, sino es un adulto, ¿no?, autónomo, libre,
que finalmente decide no internarse, ¿no? Porque él pensaba de pronto que con un tratamiento ambulatorio, ¿no? Una pastilla podía resolver su situación, pero en realidad la cosa es mucho más crítica, ¿no? Ok, si tenemos una situación como esta, entonces al final podríamos llegar a la siguiente situación, ¿no? Por un lado, vamos a continuar también con el mismo peso atribuido a al derecho a la salud, ¿no? Es decir, sería afectado severamente su derecho a la salud si no se interna, ¿no? Entonces tendríamos un 3. Pero en el caso de la libertad de religión, ¿no? Bueno, esta persona podría también pensar pues, que si se interna, entonces ya va a tener que sufrir una serie de cosas y esto probablemente lo pueda llevar a ser excluido incluso de su propia comunidad religiosa, ¿no? Así que en esas circunstancias podría ser factible sí también atribuirle un número 3 a la libertad de religión. Es decir, ¿no? Tendríamos entonces un 3 para el derecho a la salud y un 3 para la libertad de religión. Es decir, un empate, ¿no? Es posible efectivamente considerar la opción del empate dentro de la lógica del principio de proporcionalidad, ¿no? Ahora, lo interesante en esta situación es que el profesor Robert Alexy nos dio dos respuestas distintas en los últimos años, ¿no? Una primera respuesta que dio para resolver el empate fue considerar que el empate se aclaraba, se resolvía, ¿no? A partir justamente del concepto de dignidad, ¿no? A través del concepto de dignidad, entonces podíamos, ¿no? Considerar cuál, ¿no? De estos principios era el que debía de preservarse, ¿no? En una segunda instancia varía el profesor Alexy su posición y en ese sentido ya no apela al concepto de dignidad, sino apela al concepto de democracia, es decir, ¿no? A lo que implica, por ejemplo, ¿no? La legitimidad democrática que está expresada también en la legitimidad de las autoridades, ¿no? Entonces, claramente podríamos decir que acudiendo a un u otro concepto tendríamos dos respuestas diferentes, ¿no? Esto es, si seguimos a la dignidad, pues evidentemente diríamos entonces que aquí hay que preservar la decisión de esta persona adulta, ¿no? Autónoma, etcétera, y, ¿no? En aras de que cada persona es un fin en sí mismo, ¿no? Un sujeto, entonces respetar su decisión y finalmente entonces dejarlo en esa condición, ¿no? Pero en el otro caso, es decir, si asumimos el concepto de democracia, que como decía recala finalmente en la legitimidad de la autoridad, entonces aquí la autoridad sería digamos precisamente la autoridad médica, ¿no? El médico tiene autoridad, ¿no? Y por alguna razón le está diciendo que se interne, ¿no? Y básicamente vamos a pensar que uno solo podría evadir, ¿no? La orden de la autoridad si es que ciertamente se estaría generando un grave daño a la persona, ¿no? En este caso más bien al contrario, ¿no? Se le estaría permitiendo vivir y en ese sentido entonces la otra respuesta podría ser que finalmente se obligue, ¿no? De una forma a ser atendido, ¿no? A esta persona en esta situación, ¿no? Entonces, como se puede ver, igual, ¿no? Es un tema polémico, hay casos en esta temática que pueden ser más simples, más sencillos, pero también hay casos que como este último que estaba relatando, podrían ser mucho más discutibles, ¿no? Lo cual, claro está, también ha llevado a algunos críticos del principio de proporcionalidad a señalar entonces que cuando se trata de un caso fácil, en el derecho quizás no es necesario recurrir a toda esta estructura porque inmediatamente uno sabe la respuesta, ¿no? Pero cuando es un caso difícil, como el último que hemos mencionado, podría ser pues que haya quienes puedan justificar una respuesta en el sentido de preferir, ¿no? La autonomía del sujeto o en otro caso preferir la orden de la autoridad, ¿no? Y ambas podrían estar justificadas dentro de este esquema, ¿no? Bueno,
En todo caso, pues lo último que podemos decir es que sí se trata de una estructura interesante, que podemos usarla, ¿no? Pero no usarla también para, como dije, lograr, ¿no? Justificar nuestras respuestas en estos casos, ¿no? Incluso como se trata pues aquí de una práctica que surgió del derecho administrativo, ¿no? Entonces definitivamente está también bastante ligado al quehacer, ¿no? en este ámbito, en esta institución, ¿no? En donde justamente hay distintas autoridades que pueden, ¿no? generar diferentes órdenes o reglas y que pueden igualmente verse a veces cuestionadas, ¿no? por el tema de afectación a algún derecho o alguna libertad, ¿no? ¿Ok?